El fanatismo religioso es algo característico en todas las culturas y las civilizaciones humanas. Había fanatismo religioso en Babilonia en los tiempos de Daniel y sus amigos. Había fanatismo religioso en Egipto en tiempos de José. Hubo fanatismo religioso en tiempos de Juan el Bautizador, en tiempos del apóstol Pablo, todos los años del siglo I y los siglos siguientes. Hoy día hay fanatismo religioso en todos los continentes, los 5 continentes, las islas de los mares, en fin, en todos los países de la tierra. El fanatismo religioso en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todos los niveles educacionales, en todas las razas humanas. No hay diferencia ni entre blancos, ni negros, ni indígenas. Hay fanatismo religioso en todos los países del mundo. Soy Luis Carballosa, quien os habla para comentar con vosotros en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice el texto allí: después volvió a salir al mar. Quien sale al mar ahí es el Señor Jesucristo. El mar ahí se refiere al mar de Galilea, conocido también como el lago del Galilea o lago de Genesaret. Había muchos pueblos y muchas ciudades, muchos comerciantes, muchos traficantes de mercancías y viajeros. Toda esa región de los alrededores del mar de Galilea era un área muy activa en los tiempos del Señor Jesucristo y en tiempos de los apóstoles. Dice en el versículo 13: después volvió a salir al mar, tiéndase ahí el mar de Galilea, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Jesús no perdía el tiempo, enseñaba a aquellos que venían a él. Y al pasar en ese recorrido, vio a Leví. Leví es Mateo, el del Evangelio según San Mateo. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Leví era una especie de banquero de aquellos tiempos. Él trabajaba con dinero, cambiando dinero, haciendo negocios. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo,
sentado al banco de los tributos públicos. El trabajo de Leví era muy llamativo, muy interesante. Él había comprado por dinero el puesto que ocupaba. Había pagado una cantidad de dinero, de manera que ahora tenía que recuperar ese dinero que había invertido, digamos así, más las ganancias que quería tener. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Qué sorpresa para Leví que el Señor Jesucristo lo llamase de esa manera. Pero la palabra de autoridad del Señor hizo su efecto en Leví. Aconteció que estando, leo el versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, casa de Leví, muchos publicanos y pecadores. Fijaos cómo a los publicanos se les asociaba con los pecadores. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Qué tremenda situación. Habían seguido a Jesús, muchos le habían seguido. Versículo 16, y los escribas y los fariseos. Estos eran los religiosos de aquellos tiempos. Ambos grupos constituidos, por supuesto, por judíos. Y los escribas y los fariseos. La ocupación de estos dos grupos era el estudio y la proclamación de la ley de Moisés, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ellos pensaban que Jesús debió de apartarse de los publicanos y los pecadores. Pero como he dicho tantas veces, la Biblia dice, el Nuevo Testamento enseña, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue el ministerio, ese fue el propósito central de la venida del Hijo de Dios al mundo, buscar y salvar lo que se había perdido. De manera que estos hombres sorprendidos dicen: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Para ellos eso era terrible, era una gran ofensa que Jesús tuviese comunión, porque el comer tenía que ver con tener comunión con publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad del médico. Cuando tú estás bien de salud, estás sano, no vas al médico. Vas al médico cuando estás enfermo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando dice ahí, no he venido a llamar a justos,
El Señor quiere decir, no he venido a llamar a aquellos que se consideran justos. Los escribas, los fariseos, los religiosos de aquellos días se creían ser justos, no se consideraban pecadores. Pero Jesús, el Hijo del Hombre, vino a llamar, vino a buscar, vino a morir por pecadores. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hombres y mujeres, pecadores, pecadoras, que viven de espaldas a Dios, Cristo Jesús vino a llamarlos, a tocar el corazón de cada uno de ellos, la vida de cada uno de ellos, para que se volviesen a Dios. Querido escuchante, para eso vino Cristo al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación no es por obras, no es por esfuerzos humanos, no es por inteligencia humana, no es por ningún esfuerzo que el hombre haga. La salvación es un regalo de Dios. El perdón de los pecados es para todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo. Querido escuchante, si no lo has hecho todavía, te invito, es más, te desafío a que pongas tu fe y tu confianza en ese Cristo, quien es Dios que vino a este mundo, se encarnó, se hizo semejante a nosotros y después de 33 años de haber vivido en este mundo, fue clavado en una cruz, dio su vida, derramó su sangre, ocupó el lugar de pecadores como tú y como yo. Y Él te llama hoy a que tú pongas tu fe y tu confianza en Él. Que Dios hable a tu corazón, hable a tu alma, a tu vida, para que ahora mismo vengas a Él y le digas, Señor Jesús, pongo mi fe y mi confianza en ti. Perdóname, sálvame, dame el regalo de la vida eterna. Es más, que solo con venir a Él ya recibirás ese perdón y ese regalo de la vida eterna. Hazlo ahora mismo para que Él cumpla su promesa. La promesa es de perdonarte, de recibirte y de darte la vida, la verdadera vida, que es la vida eterna por la fe en Él. Amén y amén.